Hola, ¿qué tal? Los saluda este humilde servidor del canal Génesis JCSM. Bueno, aquí una breve reseña acerca de mi canal. Este es el primer video que subo pues hasta el momento. Tengo pensado realizar videotutoriales sobre varios cursos como lo son cálculo diferencial, fundamentos matemáticos. En fundamentos matemáticos especialmente abarcamos temas de introducción a la lógica en primera instancia y también veremos temas algebraicos, temas de las potencias, las propiedades, de los radicales, todo este tipo de cosas, ¿sí? Así como también en algoritmos o programación. Este es otro curso también que va integrado aquí en los videos que voy a subir. De hecho, este video con el que empezaré el día de hoy trata de algoritmos, en el cual tocaremos ciertos aspectos como lo son los conceptos básicos de algoritmos y pues la definición de pseudocódigo de algoritmo como tal, con un par de ejemplos pues para el entendimiento correcto de este par de definiciones. Primero que nada, algoritmo. Vamos a su definición pues. ¿Qué es algoritmo en sí? Es una definición sencilla. Algoritmo se define como una secuencia de pasos lógicos para que permite darle solución a un problema, ¿sí? No es más que eso. Un conjunto de pasos de manera ordenada y organizada que cumplan una lógica para darle solución a una problemática existente, ¿sí? Un ejemplo de algoritmo sencillo de la vida cotidiana para entender esto podría ser uno que tengo por aquí en la parte. Por ejemplo, el algoritmo primero parte de una problemática, ¿sí? El algoritmo le da solución a una problemática. Entonces por eso necesitamos el análisis del problema. En este caso, por ejemplo, el análisis sería tengo hambre, ¿sí? Una solución rápida. Si a mí solo me dicen que solucione el problema de tengo hambre, yo puedo optar por una solución que sería llamar a pedir comida a domicilio y soluciono mi problema sin ningún inconveniente, ¿ya? Pero el problema en ocasiones está ligado a unas especificaciones o requerimientos puntuales. En este caso serían, por ejemplo, deseo saciar mi apetito naturalmente. Además de eso, deseo aprender a cocinar. Y también hay que tener en cuenta que quiero elaborar mi comida con mis propias manos. Entonces los pasos a seguir aquí cambian. Ya no podría llamar a domicilio porque estaría violando el aprender a cocinar o elaborarlo con mis propias manos. Entonces en este caso el algoritmo cambia totalmente. Ya los pasos serían, por ejemplo, dirigirme hasta la computadora o librería, si no tengo computadora, consultar acerca de una receta que me apetezca, estudiarla naturalmente, conseguir los implementos, seguir los pasos que estén en ese algoritmo ya elaborado, en la receta, ¿sí? Porque la receta como tal es un algoritmo elaborado, es una secuencia de pasos para cumplir con un fin, que vendría siendo preparar la comida en cuestión, ¿sí? Seguir esos pasos. Otro paso de mi algoritmo sería servirme un plato, llegar hasta la mesa y comer. Ya. Entender es que vea que lleva una secuencia de pasos. Por ejemplo, no pongo que los pasos a seguir son primero llevar un plato a la mesa, comer y después buscar la receta. Si no tengo nada que comer en el plato, ¿sí me entiende? Esto tiene que cumplir con cierta lógica. No son pasos al azar, sino organizados de manera lógica. Otro concepto importante que vamos a tener en cuenta sería el pseudocódigo, muy importante para mí. Y ambos, la importancia de estos es puntual y son definiciones sencillas. Por ejemplo, pseudocódigo, en definición de la ciencia de computación, también es llamado falso lenguaje. Esto es una descripción compacta e informal del principio operativo de un programa, es decir, de cómo funciona un programa o un algoritmo cualquiera. Esto siempre, la característica del pseudocódigo es que está escrito en lenguaje de alto nivel. El lenguaje de alto nivel, ¿qué es? Pues el lenguaje de alto nivel no es más que la manera adecuada, la manera de representar un escrito o un programa adecuada a la capacidad cognitiva, es decir, el entendimiento humano, ¿ya? En lugar de expresarlo en lenguaje que sea entendible para lenguajes máquinas. Un ejemplo más que todo para mostrar más que todo esto, para que sea más entendible. Esto es un ejemplo de un pseudocódigo, ¿sí? Esto se llama proceso suma, por ejemplo. El pseudocódigo tiene una característica también que no es obligatorio, no es necesario, o este tipo de cosas se obvian. Definir variables en un pseudocódigo no es necesario, puesto que esto es un paso más que obvio en la elaboración de cualquier programa. Entonces no son necesarias, esto es opcional.
Pero en este caso yo le digo aquí en el pseudocódigo definir, utilizo la palabra definir. A, B y C vendrían siendo las tres variables que voy a utilizar y le digo que el tipo de datos vienen siendo reales, ¿ya? Entonces, ¿por qué dicen que es distinto y que es en alto nivel? Pues porque la palabra definir es mucho más fácil de comprender para cualquier persona que la palabra in, por ejemplo, o en este caso sería muy fácil la palabra in. Vayamos al siguiente punto. Aquí dice escribir, ingresa el primer número, es decir, mostrar un mensaje que pida el primer número. Y leer A, es decir, que guarde ese número que pidió en la variable A. En código entendido por máquina o por un lenguaje de programación sería, por ejemplo, aquí en este punto, en vez de escribir, sería cout, ¿sí? Con ciertos símbolos aquí que los veremos más adelante y cumplir con cierta estructura, ¿ya? Pero eso, si tú no tienes el conocimiento del lenguaje de programación, se te haría un poco más difícil entenderlo. En cambio, de esta manera, en lenguaje de alto nivel, utilizando el pseudocódigo, es entendible para cualquier persona, así no tenga conocimiento del lenguaje de programación, ¿sí? Bueno, hasta el momento esos son los dos puntos que hemos visto. Importante que los tengamos claros. De aquí en adelante vamos a empezar con el curso de ya en lleno, con definición de tipos de datos y las estructuras en C++ y todas las generalidades de C++. Hasta el día de hoy ha sido así. Por favor, suscríbete para que sigamos creciendo, ¿sí? Y está pendiente a todo el material, en verdad. Dedícale tiempo y verás que esto es muy sencillo. Que tengan un excelente día.